El método experimental, también conocido como científico experimental, se caracteriza porque nos permite como investigador manipular y controlar las variables de la investigación que estén a nuestro alcance. Este método implica la observación, manipulación y registro de las variables que afectan el fenómeno u objeto de estudio. Las investigaciones experimentales buscan comprobar una hipótesis previa. Toda investigación requiere un planteamiento del problema o una pregunta de investigación, y para esto las hipótesis indican lo que estamos buscando y pueden definirse como proposiciones tentativas del fenómeno que se está investigando. El investigador, cuando establece su hipótesis, desconoce si estas son ciertas o verdaderas y realiza la experimentación para obtener los resultados que afirmen o descarten la hipótesis planteada. Este método puede ser empleado en distintas ramas de la ciencia, como la biología, la química, la física, la psicología, la medicina, entre otros. Cuando realizamos una investigación experimental, observamos y registramos las conductas presentadas en las variables, y así podemos anticipar resultados y explicar comportamientos. La información que se obtiene en este método es precisa y sin ambigüedades. Si lo orientamos dentro de las disciplinas sociales como la psicología y la sociología, tiene varios objetivos como lo son conocer y producir conocimientos sobre algún fenómeno o situación de carácter social, es decir, explicar y describir las razones y relaciones que intervienen en el fenómeno o situación a estudiar, y así poder integrarlo al campo del conocimiento. Otro objetivo sería dar respuesta a preguntas de la realidad y tratar de descubrir el porqué, el cómo y el cuándo de lo que nos rodea, y si es necesario, darle una solución. Algunas de las características del método experimental es que el investigador tiene el control absoluto de las variables y es únicamente de carácter científico. Su finalidad es estudiar y anticipar las relaciones que se generan entre las variables que se toman en cuenta en la investigación. Los datos recolectados deben ser los más precisos posibles, y una de las ventajas que posee la investigación experimental es que sus variables pueden ser manipuladas según las necesidades de los investigadores, y estos deben de contar con los instrumentos de medición con un nivel elevado de exactitud para obtener buenos resultados. Ya que el investigador produce las condiciones que necesita cuando las requiere, siempre estará listo para observarla de forma efectiva. Este método se utiliza en estudios de carácter exploratorios. Un ejemplo claro es la investigación realizada por el psicólogo Frederick Skinner sobre el condicionamiento operante, donde experimentó con 8 palomas hambrientas que eran introducidas en una caja. En la primera etapa, metieron las palomas a la caja. Ellas empezaron a reconocer el lugar donde se encontraban y posteriormente se ingresan los estímulos. La mecánica del experimento era que la paloma tenía que picar un botón para poder obtener una recompensa y de esta manera condicionarla. Este proceso se tuvo que repetir varias veces para obtener los resultados deseados, y en el proceso de la investigación, la observación fue un factor muy importante, ya que por medio de este se obtuvieron los resultados. Es por ello que este es un claro ejemplo de investigación experimental. Ahora hablaremos sobre investigación cuasi experimental. Se utiliza especialmente en el ámbito de la psicología, aunque también puede ser utilizada en otras ciencias sociales. Esta consiste en un tipo de investigación a medio camino entre la investigación experimental y la investigación observacional. Tal es el caso que muchos autores no la llegan a considerar como una investigación científica. A diferencia de la investigación experimental, en la investigación cuasi experimental, el grado de control de las variables extrañas es menor. Las variables extrañas son aquellas variables o factores que producen un efecto en la variable que estamos estudiando, pero que debemos controlar, ya que su efecto es diferente al que se produce. La investigación cuasi experimental tiene su origen en el ámbito educativo. Nació a raíz de observar
que algunos efectos o fenómenos no podían estudiarse empleando el método experimental y debían utilizarse diseños alternativos. Se trataba sobre todo de un fenómeno o variables sociales. Algunas de sus características son que no son escogidas de manera aleatoria en la formación de los grupos experimentales, es decir, la investigación selecciona grupos ya formados. Un ejemplo sería en el salón de clases, cuando se elige como objeto un pequeño grupo de alumnos. Otra de sus características es el no control de la varianza sistemática secundaria. En la investigación cuasi experimental también es una buena opción cuando no se pueden controlar la varianza sistemática secundaria. Esta se origina cuando la validez interna del experimento se ve amenazada. La validez interna es la que asegura que la variable independiente sea causa de la variable dependiente. Un ejemplo claro de investigación cuasi experimental podría ser un estudio realizado a jóvenes que decidieron abandonar su hogar. No se realizó de manera aleatoria, puesto que los estudiados eran jóvenes que voluntariamente se ofrecieron para realizarlo. El programa trataba de prevenir los comportamientos delicados en los jóvenes, es decir, la investigación buscaba conocer los efectos que tiene un programa para la prevención de los comportamientos delicados en los jóvenes que abandonan sus hogares a temprana edad. La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación del fenómeno como tal y cómo se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En esta investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio, sino que los objetos son observados desde su ambiente natural. Se utilizan principalmente cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o el estado de una de las diversas variables en el momento dado o bien en cuál es la relación entre el conjunto de variables en un punto en el tiempo. En este tipo de diseño se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito esencial es describir variables y analizar la incidencia e interrelación en un momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. El diseño de investigación constituye un aspecto fundamental y necesario de todo proceso científico. Cuando un investigador se plantea realizar un estudio, suele tratar de desarrollar algún tipo de comparación. El diseño de la investigación supone especificar la naturaleza de las comparaciones que se habrían de efectuarse, constituyendo además el plan general del investigador para obtener las respuestas a sus interrogantes y comprobar una hipótesis de la investigación. La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y los datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. Esta investigación se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Para poder realizar una investigación experimental de manera adecuada, se tienen que seguir una serie de pasos para poder obtener los resultados de la mejor manera. Primero se debe de presentar el problema, para el cual se ha realizado una revisión, y una vez teniéndolo identificado, hay que tener una definición de él, para posteriormente realizar la hipótesis y las variables de la operación en sí mismas. Posteriormente se diseña un plan experimental en el que se da a conocer el diseño de la investigación. Después se determina la población y la muestra, es decir, a quiénes y a cuántos se les va a realizar esta investigación. Se recolectan también los instrumentos de medición necesarios para la investigación.
para posteriormente ir al campo e interactuar con la población a la que se realizará la investigación experimental.